Un pobre conserje humano llevó rápidamente a una cría de dragón al hospital. Días después, su vida cambió para siempre. Antes de profundizar en esta historia, dejen un saludo rápido en los comentarios y díganme desde dónde la ven. Realmente ayuda a apoyar el canal. En los pasillos de mantenimiento tenuemente iluminados de la Estación Central Galáctica, Miles Harper empujaba su trapeador por el interminable piso. Su desgastada placa de uniforme lo identificaba como un humano más en un mundo alienígena. Se suponía que sería un turno de noche normal para Miles Harper, de esos en los que no pasa nada y las horas pasan con una lentitud agonizante. Trabajar como conserje en el Centro Médico Interpes, el hospital más prestigioso de la Federación Galáctica, no era exactamente lo que soñaba hacer con su vida. Pero para un humano de 32 años sin habilidades especiales y con montañas de deudas, las opciones eran limitadas, especialmente porque la Tierra se había unido a la Federación Galáctica hacía solo 15 años y los humanos aún estaban en lo más bajo de la jerarquía social. El Centro Médico Interesies era una maravilla de la ingeniería, una estructura enorme que parecía desafiar la gravedad con su arquitectura orgánica y retorcida. Cada sección estaba cuidadosamente climatizada para satisfacer las diversas necesidades de las numerosas especies de la galaxia. Miles trabajaba principalmente en el núcleo central, donde la gravedad y la atmósfera se ajustaban a los estándares de la Tierra. Era más fácil para los humanos adaptarse que obligar a otras especies a adaptarse, un tema recurrente en la política galáctica. Miles empujaba su carrito de limpieza por los pasillos vacíos del ala este del hospital, con las ruedas chirriando ligeramente contra el suelo pulido. El turno de noche era silencioso como siempre, con solo alguna enfermera o médico pasando apresuradamente. La mayoría del personal médico apenas reconocía la existencia de Miles. Para ellos, era solo otro humano haciendo tareas domésticas, prácticamente invisible. Buenas noches, Harper, dijo el Dr. Krelsak, uno de los pocos miembros del personal que se molestó en aprender su nombre. El médico vidiano tenía 6 ojos dispuestos en círculo alrededor de lo que sería una frente humana, y su piel teñida de azul parecía brillar bajo las brillantes luces del hospital. Buenas noches, doctor, respondió Miles con una sonrisa cansada. ¿Noche ocupada? No particularmente. Algunos procedimientos rutinarios. El Dr. Krelsak hizo una pausa, sus múltiples ojos parpadeando en secuencia. ¿Cómo está tu madre? La sonrisa de Miles se desvaneció. Más o menos igual. Los tratamientos son caros, pero mantienen el cáncer a raya. Ya veo. La expresión del doctor era indescifrable, pero su voz se suavizó. Si necesita algún consejo sobre su cuidado, mi puerta siempre está abierta. Gracias, doctor. Se lo agradezco. Mientras el Dr. Krelsak se alejaba, Miles suspiró. La enfermedad de su madre era la razón por la que estaba allí, trabajando doble turno siempre que era posible. La Federación contaba con tecnología médica milagrosa que podía curar casi cualquier enfermedad si uno podía permitírsela. Desafortunadamente, el costo de los tratamientos médicos alienígenas avanzados era astronómico, y los seguros para humanos seguían siendo una pesadilla burocrática. Miles continuó sus rondas, fregando pisos, vaciando papeleras y desinfectando superficies. El trabajo era mecánico, lo que le permitía vagar. Llevaba 3 años en este trabajo, desde que se mudó a Nueva Washington, el primer ciudad humana construida con tecnología alienígena y principal centro de interacción entre la Tierra y la Federación Galáctica. Al doblar la esquina hacia un pasillo de servicio poco utilizado, Miles oyó un sonido extraño. Era agudo, casi como un gemido, pero con una resonancia extraña que no sonaba humana ni a ninguna de las especies alienígenas con las que estaba familiarizado. La curiosidad se apoderó de él. Siguió el sonido por el pasillo, pasando por almacenes y armarios de mantenimiento. El ruido se hizo más fuerte, más urgente. Provenía de detrás de una puerta entreabierta, etiquetada como acceso de mantenimiento 7B. Miles se acercó con cautela, empujando la puerta con el pie.
La pequeña habitación estaba abarrotada de productos de limpieza y equipo roto. Al principio, Miles no vio nada inusual. Entonces, un destello de movimiento captó su atención. En la esquina, parcialmente oculto tras una pila de contenedores vacíos, había lo que parecía una criatura de pequeñas escamas. No era más grande que un gato doméstico, con escamas iridiscentes que oscilaban entre el morado oscuro y el verde esmeralda en la penumbra. Dos diminutas alas, aún no completamente desarrolladas, sobresalían de su espalda, y su larga cola serpenteante se enroscaba protectoramente alrededor de su cuerpo. Miles lo miró con incredulidad. Reconoció a la criatura por programas educativos y reportajes periodísticos, aunque nunca había visto uno en persona. Era una cría de draconiano, un bebé dragón. Los draconianos se encontraban entre las especies más antiguas y poderosas de la Federación Galáctica. También eran una de las más raras, con una tasa de natalidad notoriamente baja. Cada cría era considerada un recurso valioso para su especie, celebrada en sus territorios con festivales y ceremonias. Y de alguna manera, inexplicablemente, una había terminado en un armario de mantenimiento en la sección humana del hospital. La cría miró a Miles con grandes ojos dorados, emitiendo de nuevo ese lastimero gemido. Ahora que Miles podía verla con claridad, notó que una de sus alas estaba doblada en un ángulo antinatural, y que tenía una herida en un costado de la que supuraba un extraño fluido plateado. La criatura estaba herida y era evidente que sufría dolor. «¿Cómo entraste aquí, pequeño?», susurró Miles, arrodillándose para verlo mejor. La cría se apartó de él, arañando el suelo con sus diminutas garras mientras intentaba retirarse hacia el rincón. Emitió un sonido que podría haber sido un gruñido si no fuera tan débil y lastimero. Miles no tenía ni idea de qué hacer. Sabía que los draconianos eran extremadamente protectores con sus crías, y que interferir con una cría podría causar un incidente diplomático. Pero no podía dejar a la pobre criatura allí, herida y sola. Era evidente que necesitaba atención médica. Con cuidado, Miles metió la mano en el bolsillo y sacó el sándwich que había preparado para su descanso. Lo desenvolvió y arrancó un trocito de pavó. «¿Tienes hambre?», preguntó en voz baja, ofreciéndole el bocado. «No pasa nada. No voy a hacerte daño». La cría observó la ofrenda con recelo, dilatando las fosas nasales al percibir el olor. Tras un momento de deliberación, el hambre venció al miedo. Se abalanzó, le arrebató el trozo de pavó de los dedos a Miles y se retiró a su rincón para devorarlo. Miles continuó dándole de comer a la cría pequeños trozos de su sándwich, cada vez acercándolos un poco más. Poco a poco, la criatura se fue sintiendo más cómoda con su presencia. Y para cuando el sándwich se acabó, comía directamente de su palma. «Aquí tienes», dijo Miles, acariciando suavemente la cabeza de la cría con un dedo. Sus escamas eran suaves y cálidas al tacto, como piedras calentadas por el sol. «Necesitamos llevarte con alguien que pueda ayudarte». La solución obvia era llevar a la cría al departamento de xenobiología, donde trataban a pacientes no humanos. Pero mientras Miles reflexionaba sobre esto, una idea inquietante lo asaltó. ¿Cómo había acabado la cría en este armario de mantenimiento en primer lugar? ¿Qué lugar? Los draconianos eran extremadamente cuidadosos con sus crías y el hospital tenía estrictas medidas de seguridad. Esta cría debía de haber sido escondida allí deliberadamente, lo que sugería que algo siniestro estaba ocurriendo. Miles había oído rumores sobre comerciantes del mercado negro que comerciaban con criaturas exóticas. Las crías draconianas valdrían una fortuna debido a su rareza. ¿Y si alguien del hospital estaba involucrado? Si la llevaba con la persona equivocada, podría estar poniéndola en aún más peligro. Mientras consideraba sus opciones, la cría le resolvió el dilema. Se subió a su brazo, haciendo una mueca de dolor al sentir que su ala herida se acomodaba contra su pecho. Lo miró con esos enormes ojos dorados, emitiendo un suave trino. «De acuerdo, pequeño», dijo Miles, tomando su decisión.
Vamos a buscarte ayuda. No podía llevar a la cría por los pasillos principales del hospital sin que alguien se diera cuenta. En cambio, navegó por los túneles de servicio y los pasillos de mantenimiento que solo usaba el personal de limpieza. La cría permaneció acurrucada contra su pecho. De vez en cuando emitían pequeños sonidos de incomodidad al chocar con un bache o doblar una esquina demasiado rápido. Miles no tenía ningún plan real más allá de llevar la cría a alguien de confianza. La única persona que le vino a la mente fue el doctor Krelsak. El médico vidiano siempre había sido amable con Miles y parecía genuinamente dedicado a ayudar a todas las especies. Cuando Miles finalmente llegó a la oficina del doctor Krelsak, sintió alivio al encontrar la luz aún encendida. Llamó suavemente, consciente del preciado cargamento que llevaba. «Pase», llamó el doctor Krelsak. Miles entró, cerrando la puerta rápidamente tras él. «Doctor, necesito su ayuda». El doctor Krelsak levantó la vista de su puesto de trabajo. Sus 6 ojos se abrieron de par en par por la sorpresa al notar lo que Miles acunaba contra su pecho. «Es una cría draconiana», confirmó Miles. «La encontré escondida en un armario de mantenimiento. Está herido». El doctor se puso de pie inmediatamente, indicándole a Miles que colocara la cría en la mesa de exploración. «Esto es extraordinario», dijo en voz baja y preocupante. «Las crías draconianas nunca abandonan a sus guardianes de nidada». Mientras Miles la bajaba con cuidado, ésta pió en protesta, intentando aferrarse a su camisa. «Está bien», la tranquilizó, manteniendo una mano en el lomo de la criatura mientras el doctor Krelsak preparaba su equipo. «Vamos a ayudarte». El doctor pasó un escáner sobre la cría, frunciendo el ceño al ver los resultados. El ala tiene una herida limpia, pero esa herida en el costado es preocupante. Parece que le han inyectado algo. Un dispositivo de rastreo quizás, o un sedante para mantenerla sujeta durante el transporte. Miles sintió náuseas al pensarlo. Alguien intentaba sacarla del hospital a escondidas. «Parece probable», asintió el doctor Krelsak, preparando una jeringa con un líquido transparente. «Esto neutralizará cualquier sedante en su organismo y aliviará el dolor». El doctor le administró la inyección. La cría se retorció y emitió un grito lastimero. Volvió sus ojos dorados hacia Miles, como si suplicara que la tranquilizara. «Lo estás haciendo muy bien, pequeña», dijo Miles, acariciando la cabeza de la cría. «Simplemente aguanta». El doctor Krelsak trabajó con rapidez, colocando el ala rota y aplicando un gel cicatrizante en la herida del costado. La buena noticia es que los draconianos son extraordinariamente resistentes, incluso de crías. Con los cuidados adecuados, debería recuperarse por completo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Miles. «Contactar con la embajada draconiana». La expresión del doctor se tornó seria. «Todavía no. Si hay una operación de contrabando con crías draconianas, podría implicar a altos funcionarios, quizás incluso dentro de la propia embajada. Debemos tener cuidado en quién confiamos. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos dejarlo aquí». El doctor Krelsak reflexionó un momento. «Necesita atención especializada mientras se recupera. Y parece haber creado un vínculo contigo. ¿Puedes llevártelo a casa?». Miles miró al doctor con incredulidad. «¿Yo? No tengo ni idea de cómo cuidar a una cría de draconiano. Puedo proporcionarte instrucciones y suministros», dijo el doctor. «Sería solo temporal hasta que sepamos con quién podemos contactar de forma segura sobre esta situación». Miles bajó la vista hacia la cría, que se había acurrucado en la mesa de exploración y lo observaba atentamente. Cuidar de una cría de dragón alienígena no había estado precisamente en su lista de tareas de la semana, pero algo en esos ojos dorados le impedía decir que no. «De acuerdo», suspiró. «¿Qué necesito saber?». Para cuando terminó el turno de Miles, había recibido un curso intensivo sobre el cuidado de crías de draconianos del doctor Krelsak, junto con una bolsa de comida especializada y suministros médicos.
El doctor también había creado un transportín improvisado con un contenedor de transporte médico aislado para mantener la temperatura más alta que los draconianos preferían. Recuerda, manténlo caliente, dale pequeñas comidas cada pocas horas y aplícale. El doctor Krelsak le indicó a Miles que aplicara el gel curativo en sus heridas 2 veces al día. He programado mi código de comunicación personal en su dispositivo. Contácteme de inmediato si surge alguna complicación. Miles asintió, intentando asimilar toda la información. ¿Cuánto tiempo cree que necesitaremos mantener este secreto? Deme 3 días para investigar, dijo el doctor. Para entonces, debería comprender mejor la situación y quienes podrían estar involucrados. Con la cría bien guardada en su jaula, Miles regresó a casa, mirando constantemente por encima del hombro en busca de señales de persecución. Su apartamento estaba en una de las zonas menos deseables de Nueva Washington, donde el alquiler era barato y los vecinos se ocupaban de sus propios asuntos, perfecto para albergar temporalmente a una cría de dragón alienígena. Una vez dentro, Miles preparó un espacio acogedor para la cría en su sala de estar, usando mantas para crear un nido en su sofá. La criatura parecía agotada por su terrible experiencia y se durmió rápidamente una vez que se acomodó. Miles se desplomó en su sillón. Los eventos de la noche lo estaban afectando. Simplemente se escabulló. Un bebé alienígena extremadamente valioso fuera de su lugar de trabajo, potencialmente interfiriendo con algún tipo de operación criminal. Sin mencionar que si la cría sufría algún daño mientras estaba bajo su cuidado, probablemente enfrentaría graves consecuencias por parte de los draconianos. ¿En qué me he metido?, murmuró, pasándose una mano por el pelo. Como respuesta, la cría se agitó en su sueño, emitiendo un suave sonido de satisfacción. A pesar de su ansiedad, Miles se encontró sonriendo. Fuera cual fuera el problema que acababa de traer a su vida, no podía arrepentirse de haber ayudado a la pequeña criatura. A la mañana siguiente, Miles despertó con la sensación de algo pequeño y cálido acurrucándose contra su cuello. Abrió los ojos y descubrió que la cría había escapado de su nido y se había subido a su cama durante la noche. Ahora estaba acurrucado en su almohada, con su larga cola enrollada, profundamente dormido. Por un momento, Miles lo observó respirar, maravillándose de cómo sus escamas cambiaban de color con cada inhalación y exhalación, como aceite sobre agua. Nunca había visto nada tan hermoso ni tan alienígena. Cuando la cría finalmente despertó, saludó a Miles con un piar y un cabezazo contra su mano, aparentemente buscando atención. Siguiendo las instrucciones del doctor Krelsak, Miles preparó un desayuno de pasta proteica especialmente formulada mezclada con pequeños trozos de carne cruda. La cría lo devoró con entusiasmo y pasó la siguiente hora explorando cada rincón del pequeño apartamento de Miles. Su curiosidad parecía desbordante a pesar de sus heridas. «Necesitas un nombre», dijo Miles, observando cómo la cría intentaba trepar por su estantería, usando su ala sana y sus garras para levantarse. «No puedo seguir llamándote pequeño o cría». La criatura se detuvo en su intento de trepar para mirarlo, con la cabeza inclinada con curiosidad. Miles pensó por un momento, ¿qué hay de Ember? Ya sabes, porque los dragones escupen fuego y todo eso. La cría pió y movió la cola, lo que Miles decidió interpretar como aprobación. Era Ember. Luego, con un día libre en el trabajo, Miles tuvo tiempo de observar a Ember y aprender más sobre el comportamiento draconiano. A pesar de ser una cría, Ember demostró una inteligencia notable, aprendiendo rápidamente a abrir las puertas de los armarios y el grifo del lavabo. Parecía especialmente fascinada por el agua corriente, golpeando el chorro con sus pequeñas garras y piando con entusiasmo. Miles también descubrió que Ember tenía una vena traviesa. Cuando salió brevemente para revisar su correo, regresó y se encontró con que la cría había logrado desenrollar un rollo entero de toallas de papel en el suelo de la cocina. «¿En serio?», dijo Miles, con las manos en las caderas mientras observaba el caos. Ember, sentada en medio del destrozo de toallas de papel, simplemente pió y movió la cola,
con aspecto de estar demasiado satisfecha consigo misma. Al anochecer, Miles había protegido su apartamento lo mejor que pudo y había establecido algo, pareciendo una rutina con Ember. La cría parecía estar recuperándose bien, moviéndose con más facilidad y mostrando menos dolor cuando le tocaban el ala herida. También se había vuelto cada vez más cariñosa, siguiendo a Miles de habitación en habitación y exigiendo que la sostuviera cada vez que se sentaba. Mientras se preparaba para dormir, Miles recibió un mensaje del Dr. Krelsak. Actualización de progreso. Se han identificado posibles sospechosos del robo de crías. La situación es más compleja de lo previsto. Mantengo los acuerdos actuales por ahora. Nos pondremos en contacto cuando sea seguro proceder. Miles frunció el ceño ante el mensaje impreciso, pero envió una rápida confirmación. Luego, con Ember acurrucada en la almohada a su lado, se quedó dormido, preguntándose qué habría descubierto el doctor. El día siguiente transcurrió de forma similar, con Miles dividiendo su tiempo entre cuidar de Ember, investigar a los draconianos en su tableta de datos y consultar ansiosamente las novedades del Dr. Krelsak. La cría seguía mejorando. Su herida cicatrizaba rápidamente gracias al gel especializado. Incluso había empezado a ejercitar su ala herida, estirándola con cuidado como si estuviera probando su alcance. Movimiento. Miles se sintió cada vez más apegado a Ember. Había algo entrañable en la personalidad del pequeño dragón. Curioso, juguetón y sorprendentemente cariñoso. Había empezado a posarse en el hombro de Miles mientras éste se movía por el apartamento, gorjeando comentarios que no entendía, pero que, sin embargo, le parecían encantadores. La tarde del tercer día, justo cuando Miles empezaba a preocuparse por la falta de comunicación del Dr. Krelsak, sonó el timbre de su puerta. Alertado al instante, cogió a Ember y la metió en el bolsillo de su enorme sudadera con capucha. ¿Quién es?, preguntó, acercándose a la puerta con cautela. Mantenimiento, respondió una voz áspera. Nos han informado de una fuga de agua en esta sección. Miles frunció el ceño. No había informado de ninguna fuga, y sus vecinos rara vez interactuaban con la administración del edificio. Algo no andaba bien. No tengo ninguna fuga, dijo, sin abrir la puerta. Quizás puedas revisar en la casa de al lado. Hubo una pausa, luego, sonido de voces apagadas. Miles dio un paso atrás, con el corazón acelerado. Ember, percibiendo su tensión, se removió inquieta en su bolsillo. De repente, la puerta se abrió de golpe. El mecanismo de la cerradura falló bajo algún tipo de dispositivo de anulación. 3 figuras entraron a empujones en el apartamento. 2 corpulentos Centauri, una especie reptiliana conocida por su fuerza y tendencias mercenarias, y un humano delgado con un traje caro. Señor Harper, dijo el humano con una leve sonrisa. Creo que tiene algo que pertenece a mi jefe. Miles retrocedió, protegiendo con una mano el bolsillo donde se escondía Ember. No sé de qué habla. La sonrisa del hombre no llegó a sus ojos. No perdamos tiempo con negaciones. La cría tiene un implante rastreador. Sabemos que está aquí. Hizo un gesto hacia los Centauri. Registren el lugar. Mientras los 2 mercenarios reptilianos comenzaban a destrozar su apartamento, Miles consideró frenéticamente sus opciones. No podía luchar. Los Centauri eran 3 veces más grandes que él. Y fuerza. No podía correr. Estaban bloqueando la única salida. Su única esperanza era alertar de alguna manera al Dr. Krelsak o a las autoridades. ¿Por qué quieres a la cría?, preguntó Miles, intentando que el hombre siguiera hablando mientras se dirigía a la cocina, donde su dispositivo de comunicación se cargaba. Los draconianos protegen a sus crías con fiereza. Robar una es prácticamente una declaración de guerra. El hombre se encogió de hombros. La geopolítica de la situación no me incumbe. Simplemente facilito transacciones para las partes interesadas. Y hay muchas partes muy interesadas en adquirir material genético draconiano. Miles se sintió mal.
Había oído rumores sobre genetistas del mercado negro que creaban mascotas de diseño y armas biológicas con ADN de especies en peligro de extinción. La idea de que diseccionaran a Ember para obtener su material genético era insoportable. «Es solo una cría», dijo Miles con voz tensa. «Merece estar con los de su especie». «Ahórrame el sentimentalismo, Harper. Eres conserje. Esto está muy por encima de tu nivel salarial». El hombre miró su reloj con impaciencia. «Densprisa», gritó a los Centuri, que destruían sistemáticamente las pertenencias de Miles en su búsqueda. En su bolsillo, Ember se agitaba cada vez más, emitiendo pequeños sonidos de angustia que Miles temía que delataran su ubicación. Acarició a la cría a través de la tela, intentando calmarla mientras seguía avanzando lentamente hacia la cocina. «Encontramos el nido», gruñó uno de los Centuri, sosteniendo las mantas que Miles había preparado para Ember. «Pero ninguna cría». La expresión del humano se endureció. «Está por aquí, en alguna parte». Su mirada se centró en Miles, entornándose con recelo. «De hecho, creo que el señor Harper sabe exactamente dónde está». Miles se abalanzó sobre la encimera de la cocina y agarró su dispositivo de comunicación. Antes de que pudiera activarlo, uno de los Centuri se le echó encima, agarrándolo del brazo con sus poderosas garras. El dispositivo cayó al suelo, resbalando bajo el refrigerador. «Eso fue una tontería», dijo el humano, acercándose, con un pequeño dispositivo de aspecto siniestro en la mano. «Ahora preguntaré una vez. ¿Dónde está la cría?» Antes de que Miles pudiera responder, Ember tomó la decisión por él. La cría surgió de su bolsillo en una nube de escamas y furia, lanzándose contra el rostro del humano. A pesar de su pequeño tamaño y su ala herida, se movía con sorprendente velocidad y precisión. Las garras se extendieron y un agudo grito de guerra emergió de su garganta. El hombre gritó, tambaleándose hacia atrás mientras pequeñas garras le rozaban la mejilla. «Quítamela de encima». El Centuri que sujetaba a Miles lo soltó para ayudar a su jefe, dándole a Miles la oportunidad de actuar. Se abalanzó sobre el dispositivo de comunicación caído, rozándolo con los dedos. Mientras lo acercaba, el segundo Centuri lo agarró del tobillo, alejándolo de su posible salvación. Miles pateó frenéticamente, impactando en el hocico del Centuri. La criatura siseó de dolor, pero no lo soltó. Al otro lado de la habitación, Ember oponía una valiente lucha contra el otro Centuri, que intentaba capturar a la cría Sin. El humano estaba presionado contra la pared, con sangre manando de los arañazos de su rostro. Su expresión era una mezcla de dolor y rabia. «Basta», gritó, sacando lo que parecía un pequeño control remoto. «Aléjate de la cría». Miles reconoció el dispositivo con horror. Era un disruptor neuronal, ilegal en la mayoría de los sectores civilizados. El dolor que podía infligir era legendario. «Voy a contar hasta 3», dijo el hombre con una voz mortalmente tranquila. «Si para entonces no tengo a la cría en mis manos, usaré esto con el señor Harper. Por lo que tengo entendido, la experiencia es bastante memorable». Ember, encaramada en lo alto de una estantería, siseó desafiante. 1. Miles forcejeó contra el agarre del Centuri, pero fue inútil. La criatura era simplemente demasiado fuerte. 2. Cuando el dedo del hombre se cernió sobre el botón, la puerta del apartamento se abrió de golpe. Esta vez, fue el Dr. Krelsak quien entró, acompañado de 4 imponentes figuras con la distintiva armadura de la Fuerza de Seguridad Galáctica. «Agentes federales», gritó uno de los oficiales. Todos se quedaron paralizados. Lo que sucedió a continuación fue un torbellino de actividad. Los Centuri liberaron a Miles e intentaron huir, pero fueron sometidos por los oficiales de seguridad. El humano intentó deshacerse del disruptor neuronal, pero fue descubierto en el acto y arrestado de inmediato. El Dr. Krelsak corrió al lado de Miles y lo ayudó a ponerse de pie. «¿Estás bien?», preguntó el doctor,
mientras sus 6 ojos examinaban a Miles en busca de heridas. Miles asintió, todavía intentando procesar lo que acababa de suceder. Ember, jadeó. La cría. Como si fuera una señal, Ember se deslizó desde la estantería, con su ala herida funcionando lo suficientemente bien como para un descenso controlado, y aterrizó en el hombro de Miles. Vio indignada a los intrusos mientras se los llevaban atados. Tu pequeño amigo parece estar recuperándose bien, observó el doctor Krelsak con un dejo de diversión en su voz. Miles acarició suavemente la cabeza de Ember, aliviado indescriptiblemente de que la cría estuviera a salvo. ¿Qué pasó? ¿Cómo supiste que debías venir aquí? La expresión del doctor se tornó seria. He estado monitoreando el implante de rastreo de la cría desde que te la llevaste a casa. Cuando detecté múltiples intentos de acceso no autorizado a su señal, contacté con las autoridades. Miró a su alrededor. Los restos del apartamento de Miles. Aunque me temo que llegamos un poco más tarde de lo previsto, a Miles no le importaban sus pertenencias. Lo único que importaba era que Ember estuviera a salvo. La cría se acurrucó contra su mejilla, emitiendo un suave ronroneo que parecía expresar un sentimiento similar. Una de las agentes de seguridad se acercó con expresión severa. Doctora Krelsak, necesitamos tomarle declaración. Y a usted también, señor Harper. Su mirada se dirigió a Ember. La cría deberá permanecer bajo custodia protectora hasta que lleguen los representantes de la draconiana embajada. Miles, instintivamente, apretó con más fuerza a Ember. ¿Es necesario? Todavía se está recuperando de sus heridas. La expresión de la agente se suavizó ligeramente. Entiendo su preocupación, pero el protocolo es claro. Esta es una situación diplomática muy delicada. Antes de que Miles pudiera discutir más, la doctora Krelsak intervino. Quizás un acuerdo. El señor Harper ha estado cuidando de forma excelente a la cría, y parece que ha creado un vínculo con él. Separando. Los llevaría ahora podría causarles un estrés innecesario. Con su permiso, podría vigilarlos a ambos en mi centro médico privado hasta que lleguen los representantes draconianos. El oficial lo consideró un momento y asintió. Muy bien, pero permanecerán bajo vigilancia en todo momento. Y así, Miles se encontró siendo escoltado a la clínica privada del doctor Krelsak. Ember seguía sentada, contenta, en su hombro. Las instalaciones eran pequeñas, pero impecablemente mantenidas, con equipo médico de última generación y cómodas habitaciones. Aquí estará a salvo, le aseguró el doctor, guiando a Miles a una habitación que se había preparado apresuradamente para ellos. Los agentes de seguridad permanecerán afuera y he avisado a la embajada draconiana. Sus representantes deberían llegar por la mañana. Miles se sentó en el borde de la cama, repentinamente abrumado por los acontecimientos del día. ¿Qué va a pasar ahora? Eso depende en gran medida de los draconianos, dijo el doctor Krelsak, revisando el ala de Ember con delicadeza. Se toman los asuntos relacionados con sus crías muy en serio. ¿Me meteré en problemas?, preguntó Miles, expresando el miedo que crecía en su interior por haberse llevado a Ember del hospital. Los múltiples ojos del doctor parpadearon en secuencia. Actuaste para proteger a un ser vulnerable. Creo que los draconianos lo reconocerán y apreciarán. Miles no estaba tan seguro, pero estaba demasiado exhausto para discutir. Después de que el doctor Krelsak se fuera, se acurrucó en la cama con Ember acurrucada contra su pecho. La respiración rítmica de la cría finalmente lo arrulló hasta quedar dormido. A la mañana siguiente, el doctor Krelsak lo despertó sacudiéndole suavemente el hombro. Miles, despierta. Los representantes draconianos han llegado. Miles se incorporó aturdido, molestando a Ember, que pió en protesta por haber sido despertada. ¿Ya? ¿Qué hora es? Acaba de morir. Vinieron en cuanto recibieron la alerta. La voz del doctor sonaba tensa. Debo advertirle que han enviado a oficiales de alto rango.
Esta situación se está tratando con la máxima seriedad. Miles tragó saliva con dificultad, repentinamente muy consciente de su aspecto desaliñado y del hecho de que estaba a punto de reunirse con representantes de una de las especies más poderosas de la galaxia con la ropa del día anterior. ¿Puedo al menos lavarme primero? Me temo que insisten en ver a la cría de inmediato, dijo el doctor Krelsak disculpándose. Con Ember de nuevo sobre su hombro, Miles siguió al doctor a la sala de conferencias de la clínica. Intentó mantenerse erguido a pesar de la ansiedad que le revolvía el estómago. Sucediera lo que sucediera, lo afrontaría con dignidad. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron para revelar a 3 draconianos altos e imponentes. A diferencia de Ember, los adultos eran enormes, de casi 2 metros de altura sobre sus patas traseras, con las alas completamente desarrolladas plegadas con precisión contra la espalda. Sus escamas brillaban con un brillo metálico, y sus ojos dorados parecieron atravesar a Miles al entrar. «Embajadores», dijo el doctor Krelsak, haciendo una reverencia respetuosa. «Gracias por venir tan rápido. Les presento a Miles Harper, el humano que rescató a la cría. El más grande de los draconianos, cuyas escamas eran de un azul rey intenso, dio un paso al frente. Soy el anciano Traer, enviado diplomático jefe del Consejo de la Embrague Draconiana. Estos son mis colegas, la enviada Sarapina y el guardián de Clutch Draen». Miles hizo una reverencia torpe, sin estar del todo seguro del protocolo. «Es un honor conocerte». La mirada del anciano Traer se desvió hacia Ember, quien observaba a los draconianos adultos con evidente interés. «¿Y esta es la cría en cuestión?» «Sí, anciano», dijo Miles, levantando suavemente a Ember de su hombro y sosteniendo a la cría en sus manos. «La he estado llamando. Me refiero a él o ella Ember». Los 3 draconianos intercambiaron miradas, comunicándose en silencio de una manera que Miles no pudo interpretar. Entonces, para su sorpresa, el anciano Traer se arrodilló a la altura de los ojos de Ember. «Saludos, pequeña», dijo el anciano, con la voz grave suavizada. «Has tenido una gran aventura, ¿verdad?», vio Ember con entusiasmo, retorciéndose en las manos de Miles. Entonces, con un repentino estallido de energía, la cría saltó del agarre de Miles al brazo extendido del anciano Traer. Los dos se enfrascaron en lo que parecía ser una compleja comunicación de chirridos, trinos y movimientos sutiles. Tras varios minutos, el anciano Traer se enderezó, y Ember se sentó cómodamente sobre su enorme antebrazo. «La cría ha compartido sus experiencias conmigo», anunció con tono grave. «Confirma que fue sacada de la guardería de nuestra embajada hace 3 días por individuos que no reconoció, sedada y transportada al centro médico donde la encontró el señor Harper». «Un momento», interrumpió Miles, olvidando el protocolo en su confusión. «Ember puede comunicar todo eso, pero es solo una cría». La enviada draconiana, Sarapina, emitió un sonido que podría haber sido una risa. Las crías draconianas poseen sofisticadas habilidades telepáticas desde su nacimiento. «Señor Harper, así es como se comunican con sus guardianes de nidada y aprenden de sus mayores. El hecho de que esta cría haya podido establecer un vínculo con usted a pesar de su falta de habilidad telepática es notable». Miles parpadeó, procesando esta nueva información. «Así que todo este tiempo, Ember ha estado intentando hablar conmigo». «En cierto modo, sí», confirmó el anciano Traer. Aunque sin una conexión telepática, la comunicación se habría limitado a impresiones emocionales y necesidades básicas, lo que explicaba por qué Miles a veces sentía que podía entender lo que Ember quería a pesar de no compartir un idioma. Lo atribuía a la creciente familiaridad, pero al parecer había existido una conexión real, aunque limitada. «La cría también confirma que la protegiste con gran riesgo personal», continuó el anciano Traer. «Por esto, el pueblo draconiano está en deuda contigo. Miles Harper». Miles negó con la cabeza. «Simplemente hice lo que cualquiera haría. No podía dejar a Ember, la cría, herida y sola». «Subestimas tus acciones».
El tercer dragón guardián de la nidada draconiana habló por primera vez. Su voz era más áspera que la de los demás, y sus escamas llenas de cicatrices sugerían un historial de combate. Muchos habrían ignorado la difícil situación de la cría o habrían buscado sacar provecho de su descubrimiento. Elegiste la compasión y el coraje. Hubo un momento de silencio mientras los tres draconianos parecían conferenciar de nuevo en silencio. Entonces, el anciano Traer hizo su declaración. Miles Harper, en reconocimiento a su servicio al pueblo draconiano, nos gustaría ofrecerle un puesto en nuestra embajada. La cría que rescató es de linaje real, una de las 7 nacidas en esta década. Una cría así requiere un guardián dedicado durante sus años de formación, alguien en quien confíe plenamente. Miles se quedó mirando, sin procesar del todo lo que oía. ¿Quiere que cuide de Ember? Oficialmente, el puesto de tutor adoptivo es un cargo antiguo y honorable en nuestra sociedad, explicó la enviada Sarapina. Tradicionalmente reservado para los draconianos, pero en este caso, la cría ha dejado clara su preferencia. Ember, como si comprendiera la conversación, pió alegremente desde el brazo del anciano Trer, con las alas aleteando de emoción. El puesto incluye una formación integral, alojamiento adecuado dentro del complejo de nuestra embajada y, por supuesto, una remuneración sustancial, continuó el anciano Trer. Se le considerará miembro del personal diplomático con todos los beneficios y protecciones asociados. La mente de Miles dio vueltas. De conserje a personal diplomático en la embajada draconiana. Parecía imposible, como un sueño. Pero al mirar a Ember, supo la respuesta. Acepto, dijo con voz firme a pesar de lo surrealista de la situación. Sería un honor para mí seguir cuidando de Ember. O sea, de la cría. Ember es un nombre apropiado, dijo el anciano Trer con un dejo de diversión en la voz. Se adapta a la naturaleza vivaz de la cría. Con eso resuelto, la conversación giró hacia asuntos prácticos. Los draconianos organizarían la reubicación inmediata de Miles en el complejo de la embajada, donde comenzaría su formación como tutor adoptivo. El Dr. Krelsak seguiría supervisando la recuperación de Ember, y la Fuerza de Seguridad Galáctica continuaría su investigación sobre el intento de tráfico. Al concluir la reunión, Ember saltó del brazo del anciano Trer hacia Miles, trepando hasta su ya familiar posadero en el hombro. La cría se acurrucó contra su mejilla, emitiendo ese suave ronroneo que Miles había llegado a asociar con la satisfacción. Creo que ha tomado la decisión correcta, señor Harper, dijo el Dr. Krelsak al salir de la sala de conferencias. Por ambos, asintió Miles, aún intentando asimilar el dramático giro que había dado su vida. Apenas unos días antes, era un conserje anónimo, luchando por llegar a fin de mes. Ahora estaba a punto de formar parte del círculo diplomático de una de las especies más poderosas de la galaxia. Todo porque no podía ignorar a una pequeña criatura herida y necesitada. 2 semanas después, Miles estaba en el balcón de su nuevo apartamento en el complejo de la embajada draconiana, observando a Ember practicar el vuelo en el jardín cerrado. El ala herida de la cría se había curado por completo y ahora podía mantener el vuelo durante breves periodos, aunque sus aterrizajes aún requerían trabajo. Los últimos 14 días habían sido un torbellino de cambios. Miles había renunciado a su puesto en el hospital, se había mudado a las lujosas habitaciones proporcionadas por los draconianos y había comenzado un programa intensivo de educación sobre la cultura, la historia y el desarrollo de las crías draconianas. Su nuevo salario era más de 10 veces superior al que ganaba como conserje, lo que le permitió mejorar de inmediato la atención médica de su madre para incluir los tratamientos avanzados que antes estaban fuera de su alcance económico. La investigación sobre la cría. La red de tráfico de personas había provocado múltiples arrestos de alto perfil, incluyendo a varios empleados de la embajada que habían sido sobornados para que hicieran la vista gorda. El humano del traje caro, cuyo nombre resultó ser Julian Mercer, era un conocido corredor de bolsa con conexiones con numerosas organizaciones criminales. Gracias al testimonio de Miles y a la evidencia del Dr. Krelsak,
Mercer y sus socios enfrentaban cargos que probablemente los mantendrían en prisión durante décadas. «Impresionante progreso», dijo una voz a sus espaldas. Miles se giró y vio a la enviada Sarapina acercándose, su elegante silueta recortada contra el sol poniente. A diferencia de su primer encuentro, cuando se había mostrado formal y algo intimidante, ahora lo saludó con un gesto familiar. «Enver aprende rápido», asintió Miles, volviéndose para observar cómo la cría ejecutaba un tambaleante rizo, piando triunfalmente. «Igual que tú», dijo Sarapina, acercándose a él en la barandilla. «Tus instructores elogian tu dedicación a comprender nuestras costumbres». Miles se encogió de hombros, algo avergonzado por el elogio. «Es fascinante, y quiero hacer lo correcto por Enver. Todavía no puedo creer que me confíes esta responsabilidad. La cría te eligió, Miles Harper. En nuestra cultura, ese vínculo es sagrado». Hizo una pausa, observando cómo Enver los veía en el balcón y comenzaba a volar en su dirección. «Además, has demostrado tu carácter con tus acciones». Enver aterrizó en la barandilla del balcón, piando con entusiasmo y proyectando una sensación de logro que Miles apenas podía percibir. Su entrenamiento telepático estaba en sus primeras etapas, pero poco a poco se volvía más receptivo a las comunicaciones emocionales de Enver. «Bien hecho», elogió Miles, acariciando la cabeza de la cría. «Estás mejorando cada día». Sarapina observó su interacción con aprobación. «El anciano Trer desea verlos a ambos mañana por la mañana. Creo que tiene noticias sobre la ceremonia de presentación formal de Enver». La ceremonia de presentación era un evento significativo en la cultura draconiana, donde una cría era presentada formalmente a la sociedad y se reconocía su linaje. Miles había estado estudiando los protocolos con diligencia, decidido a no avergonzarse ni a sí mismo ni a Enver durante el procedimiento. «Estaremos listos», le aseguró Miles. Tras la partida de Sarapina, Miles se sentó en una de las lujosas sillas de exterior, con Enver acurrucándose satisfecha en su regazo. Mientras la cría se quedaba dormida, Miles reflexionó sobre el increíble viaje que los había unido. Desde un encuentro casual en un armario de mantenimiento hasta convertirse en parte de la vida de la cría real, había sido una transformación inimaginable. Y aunque el camino por delante sin duda presentaría desafíos, diferencias culturales que sortear, protocolos que dominar y la constante responsabilidad de criar a un ser de una especie antigua y poderosa, Miles no lo cambiaría por nada. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía, Miles se hizo una promesa silenciosa a Enver y a sí mismo. Abrazaría esta nueva vida con el mismo coraje y compasión que lo llevaron a rescatar a la cría en primer lugar. Juntos, forjarían un vínculo que trascendería las especies, una amistad que se fortalecería a medida que Enver madurara hasta convertirse en la magnífica criatura que estaba destinada a ser. El pobre conserje humano que había llevado a toda prisa a una cría de dragón al hospital no solo había encontrado un nuevo trabajo o un nuevo hogar, sino un nuevo propósito. Y al hacerlo, había cambiado no solo su propia vida, sino potencialmente la relación entre humanos y draconianos para las generaciones venideras. Porque a veces los avances diplomáticos más significativos no ocurren en las cámaras del Gran Consejo ni durante las negociaciones formales. A veces ocurren cuando un ser simplemente decide ayudar a otro sin esperar recompensa ni reconocimiento. En ese simple acto de bondad, Miles Harper, sin querer, había abierto la puerta a posibilidades que ni humanos ni draconianos habían considerado antes. Como si percibiera sus pensamientos, Enver se movió en sueños, con un suave ronroneo emanando de la garganta de la cría. Miles sonrió, acariciando suavemente las escamas iridiscentes que ahora le resultaban tan familiares como su propia piel. «Duerme bien, pequeño», susurró. «Mañana tenemos un gran día». A la mañana siguiente, Miles se encontraba nervioso en la cámara de Anna del gran salón, vestido con un atuendo formal diseñado específicamente para su rol de guardián adoptivo.
Las túnicas azul oscuro bordadas con hilo de plata y patrones que representaban su conexión con la cría real le resultaban extrañas después de toda una vida de ropa sencilla y práctica. Ember, recién bañada y con las escamas pulidas hasta un brillo reluciente, descansaba sobre un arnés especialmente diseñado, sujeto al hombro de Miles. La cría estaba inusualmente sumisa, aparentemente consciente de la importancia de la ocasión. «Recuerda los protocolos», murmuró Mauls para sí mismo, repasando mentalmente la secuencia ceremonial por enésima vez. «Inclínate ante los ancianos, presenta a Ember a la asamblea. Recita el juramento de los guardianes. Lo harás bien, Miles Harper», dijo el anciano Trer, entrando en la antecámara con su habitual porte digno. «La ceremonia es solo una formalidad. El verdadero vínculo de guardián ya se ha establecido». Miles respiró hondo, intentando calmarse. «No quiero avergonzar a Ember ni al pueblo draconiano. Tu preocupación por nuestras costumbres te honra», dijeron los ancianos, con sus ojos dorados llenos de aprobación. «Pero quizás debería informarte de un aspecto adicional de la ceremonia de hoy que no hemos discutido antes». Miles se tensó. «¿Hay más?» «De hecho. El guardián adoptivo tradicionalmente recibe un regalo de la familia de cría de la cría. En el caso de Ember, como cría real, ese regalo proviene del propio gobierno draconiano». «Eso no es realmente necesario», comenzó Miles. Pero el anciano Trer levantó una mano con garras para silenciarlo. «Es necesario y apropiado. Le has prestado un gran servicio a nuestro pueblo, uno que no se puede medir simplemente con una compensación material». La expresión de los ancianos se tornó solemne. «Hemos elegido un regalo que creemos que aborda tu preocupación más apremiante». Antes de que Miles pudiera preguntar qué quería decir el anciano, las enormes puertas del gran salón comenzaron a abrirse, indicando que era hora de que comenzara la ceremonia. El anciano Traer se colocó en su lugar, dejando a Miles preguntándose qué sorpresa inesperada le aguardaba. El gran salón estaba lleno de draconianos de todas las edades, cuyas escamas creaban un reluciente mar de color mientras se ponía de pie para saludar a la guardiana adoptiva y a la cría real. Miles caminó lentamente por el pasillo central, cuidando de mantener el paso digno que había practicado, mientras Ember se sentaba erguida y orgullosa sobre su hombro. Al fondo del pasillo, el Consejo de Nidada, 12 de los draconianos más antiguos y respetados, observaba desde asientos elevados. Junto a ellos, para sorpresa de Miles, estaban el Dr. Krelsak, y aún más inesperado, su madre. Miles casi flaqueó en su paso ceremonial. Su madre parecía más sana de lo que la había visto en años, erguida y con una amplia sonrisa, sin rastro del dolor que se había convertido en su constante compañero durante su enfermedad. Cuando Miles llegó al círculo ceremonial en el centro del salón, el anciano Trer se adelantó para dirigirse a la asamblea. «Hoy presenciamos el reconocimiento formal de un vínculo pocas veces visto en nuestra historia, el que une a una cría real con un guardián de otra especie. Esta relación sin precedentes simboliza la naturaleza evolutiva de nuestro lugar en la comunidad galáctica y ofrece nuevas posibilidades de entendimiento entre nuestros pueblos». El anciano se giró para mirar a Miles directamente. «Miles Harper, ¿aceptas la sagrada responsabilidad de guardián adoptivo de la cría real Ember para guiarla, protegerla y nutrirla hasta que alcance la edad de volar?» «Sí, acepto», respondió Miles con voz firme a pesar de la emoción que lo embargaba. «¿Juras defender las tradiciones del pueblo draconiano, enseñar nuestras costumbres y honrar la perspectiva única que aportas como guardián humano?» «Sí, acepto». «¿Y prometes tu lealtad a la cría por encima de cualquier otra consideración, reconociendo que este vínculo trasciende las relaciones diplomáticas o personales ordinarias?» Miles miró a Ember, quien lo observaba con esos inteligentes ojos dorados. «Lo acepto con todo mi corazón». El anciano Trer asintió, satisfecho. «Entonces, por la autoridad del Consejo de la Embrague, reconocí formalmente el vínculo guardián entre Miles Harper de la Tierra y la cría real Ember de la Embrague Celestial.
La asamblea estalló en un coro de trinos que Miles había llegado a reconocer como aplausos draconianos. Ember gorjeaba alegremente, aleteando con entusiasmo. Y ahora, el anciano Trer continuó una vez que la sala se quedó en silencio. Como es tradición, presentamos el obsequio de los guardianes. Señaló a la madre de Miles, quien dio un paso al frente con los ojos llenos de lágrimas de alegría. El tratamiento médico más avanzado disponible en la galaxia, explicó el anciano Traer. La enfermedad de tu madre ha sido completamente erradicada, Miles Harper. Vivirá una vida larga y saludable, libre de dolor y de la amenaza de recurrencia. Miles sintió que le flaqueaban las rodillas. Los tratamientos médicos que había podido permitirse con su nuevo salario habían estado ayudando, pero la cura completa había permanecido frustrantemente fuera de su alcance, requiriendo tecnología médica draconiana especializada, generalmente no disponible para los humanos. Esto es demasiado, susurró, abrumado por la emoción. No es nada comparado con lo que nos has dado, respondió el anciano Traer. La vida de una cría real, la revelación de una organización criminal que amenazaba a nuestra especie y una nueva perspectiva sobre el potencial de las relaciones draconianas entre los humanos. La madre de Miles se acercó, abrazándolo con cuidado para no molestar a Ember. Me lo contaron todo, dijo en voz baja. Estoy muy orgullosa de ti, Miles. Mientras madre e hijo compartían su emotivo reencuentro, Ember pió y le dio un codazo en la mejilla a Miles, proyectando sentimientos de felicidad y pertenencia que Miles ahora podía percibir con mayor claridad gracias a su continuo entrenamiento telepático. La ceremonia concluyó con un festín que celebraba el vínculo recién reconocido con platos de las culturas draconiana y humana. Miles se encontró en el centro de atención con numerosos draconianos acercándose para expresar su aprobación al inusual guardián de Ember. El Dr. Krelsak se unió a Miles cuando las festividades estaban llegando a su fin. Parece que mi recomendación fue más importante de lo que esperaba, dijo el médico vidiano, con sus 6 ojos brillando de diversión. De conserje de hospital a sensación diplomática en cuestión de semanas. Miles rió entre dientes, observando a Ember jugar con otras crías en un área designada cercana. La vida a veces da giros extraños. De hecho, los da. Y hablando de giros, me han ofrecido un puesto como enlace médico jefe entre el Centro Médico Interpes y la Embajada Draconiana, en gran parte gracias a mi participación en este asunto. El tono del Dr. Krelsak era indiferente, pero Miles notaba su satisfacción. Felicidades, doctor. Se lo merece. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Miles reflexionó un momento sobre la extraordinaria cadena de acontecimientos que había conducido a este momento. Un encuentro casual en un cuarto de mantenimiento, una decisión tomada por simple compasión y un vínculo forjado a través de las líneas de especie no solo habían cambiado su vida, sino potencialmente la relación entre humanos y draconianos para las generaciones venideras. En los días, meses y años siguientes, Miles se enfrentaría a innumerables desafíos y aventuras como guardián de Ember. Habría malentendidos culturales que sortear, incidentes diplomáticos que resolver y la constante responsabilidad de criar a un ser de una especie antigua y poderosa. Pero afrontaría cada nuevo desafío con la misma valentía y compasión que lo llevaron a rescatar a Ember en primer lugar. Y a medida que Ember crecía de una cría vulnerable a una magnífica draconiana adulta, su vínculo no haría más que fortalecerse, trascendiendo las diferencias entre sus especies para forjar una amistad que se volvería legendaria en toda la Federación Galáctica. El pobre conserje humano que había llevado a toda prisa a una cría de dragón al hospital no solo había encontrado un nuevo trabajo o un nuevo hogar, sino un nuevo propósito. Al hacerlo, cambió no solo su propia vida, sino la de innumerables personas, demostrando que a veces el impacto más profundo proviene de los actos de bondad más sencillos. Y ese fue el final de la historia. Si has leído hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta.
Y aquí te dejo otro video que seguro te gustará.